entonces esto se siente uno como los telepredicadores estos de la tele que salían antes, digo, bueno, pues nada. Bueno, se escucha mejor con el micrófono, ya, pues entonces tiramos para adelante. Bueno, pues salvando pues la aventura del estreno, ¿no? Que siempre pues ahí queda. Para mí ya os decía que era un placer estar con vosotros, por eso, por la propia historia que me vincula a mí como docente en el campo de la gerontología, ¿no? El propio nacimiento del aula de mayores de mi casa, que es la Pablo de Olavide, que es vuestra casa, soy estudiante de la Pablo de Olavide, como en mi trayectoria profesional y académica, ¿no? Por ejemplo, yo ahora mismo dirijo el máster de gerontología y dirección de centros gerontológicos, que es muy prestigioso en la universidad, la dirigimos otro colega, el doctor Sarasola y yo mismo, y impulsamos muchísimo el tema de la investigación en el campo de las personas mayores y de la atención social en el campo de las personas mayores. E incluso durante esta pandemia pues hemos hecho algunos estudios que están ya para publicarse en algunas revistas, precisamente del impacto que ha tenido para el colectivo de las personas mayores. Esperemos que pronto esos datos y esa información puedan ver la luz para que además se puedan tomar medidas y se pueda atender mucho mejor de lo que se ha hecho al colectivo. Vamos a hablar de desmitificación, de mitos sobre el tema del envejecimiento, porque claro, cuando hablamos de personas mayores, uno dice, ¿cómo una persona mayor? Un hombre con un bastón, una boina que anda así muy raro, es una señora que no se puede mover porque le duele aquí, le duele allí. Una persona mayor, nadie se lo imagina corriendo por la calle con una cinta de deporte o haciendo pesas en un gimnasio o bailando en una discoteca. ¿Esto qué es lo que es? Estos son mitos, son estereotipos. Cuando tú le preguntas a alguien que no es de Andalucía, ¿cómo un andaluz? Y te describe un andaluz, como si todos los andaluces fueran iguales. Uno de Largaba como es. Y va del pueblo de Alá y dice, uno de Largaba es Tirirí. Y os pone una etiqueta. ¿Esto es correcto o no? ¿No? Algunas hay, ¿no? Algunas. Y vosotros también a los de al lado. ¿Estamos de acuerdo o no? Yo estoy diciendo una hay. ¿Esto qué son? Estos son estereotipos. Nos sirven para tener ideas preconcebidas sobre otros grupos, otras personas. En este caso hablamos de envejecimiento, hablamos de las personas más mayores, sobre las que a partir de esa idea actuamos, según lo que nosotros vamos conociendo, sobre el tema del envejecimiento. ¿Le podemos ir pasando, por favor, la primera? ¿Por qué es tan importante el tema del envejecimiento o el tema de la desmitificación del envejecimiento? Pues es muy importante precisamente porque nosotros estamos en una sociedad envejecida. Una sociedad de las más envejecidas del mundo. Es decir, normalmente está en los rankings de envejecimiento, estamos o España o Japón, algunas veces estuvo Francia, algún año ha estado Italia, esto va dando así como un saltito, según van pasando los años, una vez gana un país, otra vez gana otro, pero nosotros siempre estamos entre el primero, segundo, tercer país más envejecido del mundo. Para nosotros el tema del envejecimiento es muy importante y muy significativo. Eso significa que nuestras sociedades son sociedades donde se ha producido un envejecimiento de la población. ¿Qué es un envejecimiento de la población? Que hay más mayores, pero ojo, los mayores son mayores durante más tiempo y más años. ¿Eso qué significa? Cuando se hicieron los cálculos de las pensiones, de la ley de bases de la seguridad social, yo estoy hablando de los años 50, años 60, y nosotros nos vamos a los datos demográficos, decían, vamos a poner la edad de jubilación a los 65 años. ¿Por qué a los 65 años? Porque llegan pocos españoles y los que llegan duran pocos años. ¿Se ha entendido esto? Sí. Eso ahora no tiene nada que ver. Tiene nada que ver. Ahora vamos a ir viendo datos. Pero para que haya un envejecimiento de la población, tiene que haber habido una disminución de la tasa de mortalidad. Claro, se muere menos gente. Duramos más, tenemos mejores sistemas sanitarios, tenemos más fuerza, tenemos mejor sanidad, tenemos mejor seguridad, tenemos mejores condiciones de vida, mejor alimentación. Vamos viendo décadas, vamos viendo que eso se va transformando en frenar la mortalidad. ¿Dónde está el techo? Pues nos lo va a marcar la esperanza de vida. ¿Cuál es la esperanza de vida ahora? La esperanza de vida en España es altísima, comparada con el resto del mundo. Nosotros estamos por encima de Estados Unidos, por encima de Canadá, por encima de un montón de países. Nuestra esperanza de vida es muy alta. Oye, ¿nosotros podremos llegar a los 100 años como esperanza de vida? Todavía estadísticamente no, pero hay un dato que se llama
esperanza de vida al nacer, que es un dato demográfico muy concreto, y hay un dato de la esperanza de vida al nacer que es la de los neonatos. Y hay poblaciones en España que hace 12 años ya, su esperanza de vida al nacer, es decir, los recién nacidos de aquel año, en ese sitio concreto de España tenían esperanza de vida de 100 años. ¿Se está entendiendo esto? Es decir, ¿dónde está el techo? Hombre, el techo lo va a marcar el proceso biológico. El proceso biológico nuestro está en eso, 100 años, muy alto. Es una barbaridad. No sé si me estoy explicando. Es una barbaridad de techo. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida media del español en el año 1900, ya lo vi, 1900, era de 35 años. Ha cambiado, ¿eh? Había guerra. Había guerra, había hambruna, había un montón de cosas. Pero ahora mismo no. Exactamente. Nuestras condiciones sociales, nuestras condiciones de salud históricas, etcétera, etcétera, nos marcan otro tipo de sociedades. Eso se acompaña con una caída de la fecundidad. ¿Qué pasa si la gente es mayor? Hay mucha gente mayor y la gente mayor dura muchos años. ¿Por qué? Pues porque pueden durar muchos años, evidentemente. Y si hay muchos nacimientos, pues no es una sociedad envejecida. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir, no? Porque siempre hay un montón de gente joven detrás. Lo que haría una sociedad que crece mucho, porque claro, la gente de arriba sigue cumpliendo años y se sigue sumando gente por la base de la pirámide poblacional. No es el caso. ¿Por qué es un envejecimiento poblacional? Porque sigue la gente envejeciendo, evidentemente, no tiene por qué dejar de envejecer, si se dan las condiciones oportunas, pero abajo no hay reemplazo. La esperanza, en este caso, hablamos de fecundidad o crecimiento cero, o crecimiento negativo, o pueblos o lugares de las regiones, se habla de la España vaciada. La España vaciada tiene que ver con este fenómeno que estamos aquí también explicando, aparte de fenómenos económicos, migratorios, de movimientos de población, temas económicos, sobre todo laborales, ¿verdad? Pero allí no hay nadie ya ocupando esos pueblos, esas zonas de esas regiones de España, ¿no? Todo eso implica un cambio social muy importante, un cambio social que se va a ver reflejado en las políticas sociales. ¿Por qué surgió la ley de dependencia? Surgió la ley de dependencia porque hay un montón de gente que va cumpliendo años y llega un momento en que no son absolutamente dependientes. Llega un momento en que te puedes convertir en dependiente total. ¿Se va entendiendo? Y los patrones que teníamos hasta entonces, clásicos, era la mujer de una casa cuidaba a los niños, dejaba de cuidar a los niños, empezaba a cuidar a los mayores. Esto es verdad. Sigue siendo el primer patrón de cuidado de España, tened cuidado. Pero en previsión de los cambios que se acontecen, llega un momento que dicen, no, los modelos familiares están cambiando. Las familias son más chicas, los pisos son más chicos. Necesitamos una ley que dé respuesta a toda esa población española que va a cumplir años y va a necesitar de determinados tipos de ayudas. Son políticas sociales, muy importantes. ¿Vale? Ya si queréis luego hablamos un poco de las pensiones. No, decir, no, que no hay dinero para las pensiones. Sí hay dinero para las pensiones, lo que la fuente de financiación de las pensiones está mal planteada en España y otros países que son iguales que nosotros y ni siquiera debaten sobre si hay dinero para las pensiones. Simplemente en vez de vincularlo a las contrataciones de trabajo, como el trabajo cae, la vinculan a los presupuestos generales, que hay dinero de sobra, y ya no hay crisis de pensiones. Esto es para dar otra clase otro día, pero yo me gusta que la gente mayor sepa dónde estamos. Y que cuando nos dicen, no va a haber dinero para pensiones, lo que te están diciendo es, no vamos a crear empleo. Porque las pensiones, si se sustentan en el sistema de alta de la cotización de la seguridad social, te están diciendo, como no vamos a crear mucho empleo, no vamos de ahí que donde financiamos no nos da. Eso es lo que en verdad nos están contando. Familia, cambio importantísimo. Mujer, la gran revolución del siglo pasado, siglo XX, y todavía estamos en ella. Eso es casi una revolución. Un cambio gigantesco, inmenso. Pero eso significa que los patrones tradicionales de cuidado, de atención a las personas mayores, sobre todo dependientes, son distintos ya. O van a ser muy diferentes en las próximas décadas. Todavía no son tan diferentes. Se van a frenar un poquito. Ahí está. Es decir, esos elementos que los tenemos ya ahí, están asomando, nos están avisando de cambios fundamentales. Cuidado, más cargas, pero también más conflictos. ¿Por qué pongo ahí más cargas? Porque si nosotros nos vamos a modelos estándar de familia un poquito más atrás, nosotros hablamos de familias extensas, donde viven en casas que tienen una cierta amplitud, pero si tú te vas a la periferia de Sevilla, a un barrio cualquiera, un piso de unidad familiar, son 70, 80 metros cuadrados, un matrimonio, sus hijos, y metemos allí a los padres de alguien, nosotros tenemos un problema, pero no es que sea un problema, es que ahora mismo es una realidad.
¿Se entiende lo que estamos diciendo? Esos patrones significan que lo que antes era un cuidado, ahora mismo puede suponer realmente un problema para una unidad familiar. Para todos ellos, ¿eh? Los mayores que necesitan atención o cuidado, más la unidad familiar que se hace cargo. Porque no está hecho para poderlo hacer en la manera que nosotros creemos. Importancia de la jubilación anticipada. ¿Cuándo se siente uno mayor? Nos dicen los estudios que los españoles se sienten mayor cuando se jubilan. Ya me he jubilado, ya soy mayor. Eso es lo que nos dicen los estudios. Nos lo dicen así. Y si tú en vez de a los 65 a los 67, que ahora estamos retrasando la edad de jubilación por el tema económico, te jubilas a los 50, es que hay prejubilaciones. ¿Tú ya eres mayor? ¿Vais viendo por dónde voy? Porque nosotros rápidamente relacionamos el sentirnos mayor con la actividad laboral. Porque a nosotros siempre nos han preparado desde muy chiquitito para trabajar. Desde que somos chicos, al colegio. ¿A qué hora te tienes que levantar? Una hora laboral. A las 8 o las 9 entra en el colegio, entra con un pi o un ring o una fábrica. Las horas de trabajo, sé obediente, sé puntual, sé tus tareas. Esto es el colegio, pero esto es lo mismo que el trabajo, ¿no? Pi, jornada laboral, nos vamos al recreo, pi, otra comer, no sé qué. Ya desde chico te están enseñando lo que tú tienes que hacer. Y que te tienes que comportar bien, que tienes que rendir, que tienes que... ¿Vale? ¿Y cuándo te van a preparar para cuando lo dejes? Por eso yo trabajo mucho el tema de preparación a la jubilación, porque nadie nos prepara. ¿Tú cuántos años has empleado de tu vida en prepararte para cuando tú seas mayor? Dice, uy, si yo me lo encontré. Un día me llegó una carta de la Seguridad Social que me decía, a partir de tal fecha usted ya está, es pensionista, ya no puede trabajar. Y dije, ¿qué? ¿Cabrón más? ¿Ya? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Va a pasar alguno, ¿no? ¿Podemos? Gracias. Mira, estos son datos de la evolución de la población mayor en España. Esto es 1900. Disculpe, profesor. Sí. Además, si eres funcionario, cuando te jubilan por un motivo u otro, además pierdes la condición de funcionario. Totalmente. O sea, como si tú ya no eres nada. No hay nada. Pierdes la condición de funcionario. Y eso le pasará también a los catedráticos. Totalmente. Yo tengo un caso que estaba yo en una reunión sobre el tema de... Para esto gente que vamos a despedir, era un gabinete de arquitectura. Vamos a despedir a esta persona que se va a jubilar y la empresa les quiere hacer... Tú que has trabajado con nosotros, que has dado aquí en tema de preparación a la jubilación, has trabajado con... Vente para acá y está con nosotros. Pues yo quiero estar con vosotros y compartir. Y era la persona fundamental en la empresa. Es decir, todo papel, documento que tenía que salir de la empresa, esa persona era el que le daba el visto bueno, lo visaba, lo revisaba. O sea, estaba hablando de una persona que tenía una sabiduría y un conocimiento impresionante de su trabajo. Y llegó en ese momento un muchacho por la puerta con unos papeles y dijo, fulanito, ay, no, si tú ya te jubilas, tú ya de esto no... Y se fue a buscar otro. Y se quedó así el hombre, me mira y se pone, mira, ya se me ha olvidado, de ayer a hoy se me ha olvidado todo lo que sé de arquitectura. Se cabreó de tal manera el hombre que cogió y montó una asociación de ayuda a todos los jóvenes arquitectos que quisieran poner una empresa de un gabinete de arquitectura. Se dedicó a asesorarlo gratis. Montó un montón de empresas. Él no, vamos, la gente que le pidió ayuda. Quiero decir que estas cosas son así. Esta es la evolución de los mayores. En 1900 no había. Esto es cero. Mayores. Hombre, habría personas mayores en España, pero estadísticamente era muy raro. Lo que había era un montón de chiquillos por todos lados. Ese era el perfil poblacional de cualquier población en el año 1900 en España. No me estoy yendo a otro país, ¿vale? Fijaros las tasas de crecimiento al final. Los más mayores son los del verde más intenso, son de 80 y más, y los otros son hasta 79. Si estamos hablando de una población mayor, que son mayor durante más tiempo y son una gran cantidad de personas mayores. ¿Podemos cambiar, por favor? Eso va combinado con un descenso de la fecundidad y los principales indicadores, por ejemplo, la natalidad bruta, tasa de natalidad, eso cae absolutamente. Si nosotros tomamos como referencia, es que no mido el año 1900, yo mido el año 1970, que aquí tenemos una natalidad espectacular, se llamó el baby boom en España. La gente tenía niños y que podía tener más porque sabía que iban a vivir mejor que ellos y la sociedad que se les abría por delante iba a ser todavía mejor. Llegó la crisis del 73 del petróleo, está aquí, y la gente dijo, eso de tener niños caro. Veremos a ver el empleo, veremos a ver el trabajo, veremos a ver... Y la gente hizo así y frenó y hace la tasa de natalidad.
Pero claro, por arriba la gente sigue cumpliendo años, por tanto nuestro país va envejeciendo, ¿no? Cambiamos, por favor. Fijaros, esta es la foto. Una definición de envejecimiento poblacional. Cuando se produce un aumento de la población de 60 y más, esto es un demógrafo que se llama Roland Presat, lo define muy bien. Cuando se produce un aumento de la población de 60 y más a costa de una disminución de la población de entre 0 y 14, en otros países 0, 16, es decir, la gente chica, los niños, los recién nacidos. Eso es lo que nosotros vemos aquí. Es una pirámide poblacional. ¿Veis que no es una pirámide? No es. Si nos vamos a la de arriba, que parece más una pirámide, ¿vale? A más hacia la punta, más edad tiene la población de España. En un lado están los hombres, en este lado están los hombres, en este lado están las mujeres, ¿vale? Y conforme van cumpliendo años va habiendo menos gente, evidentemente. Si os dais cuenta, esa franja negra ahí gruesa, es el baby boom que os decía. Y hay un montón de gente que nació en España, que esa gente están ahí y siguen cumpliendo años. Vosotros sois parte, y la generación de a partir de vosotros del baby boom, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues van pasando los años, y aquí estamos en el segundo tramo, y todas esas personas siguen cumpliendo años, ¿a que sí? Pero por abajo no entra gente, no nace gente, pero estos mayores siguen tirando para arriba. Y llega el año, una proyección, esto no ha llegado todavía, que es el año 2040. Pero es que la proyección del 2070, esto está aquí arriba. Porque el techo ahora mismo estamos hablando 100 años, pero eso sí nos sacan una pastilla. Como saquen la pastilla que están buscándola, que son, vosotros son los antioxidantes, que están en los zumitos rojos, pues eso que se llaman antioxidantes tiene que ver con esas pastillas milagrosas que están buscando de longevidad. Como consigan hacer y frenar determinadas enfermedades, la gente, pues a lo mejor el techo no lo tenemos tan claro, o como nos pongan algo de robot por dentro. No estoy diciendo tonterías. Es que el avance es, oye, si a mí un órgano se me estropea y me puedo cambiar la pieza, imaginaros que sois pieza. Esta pieza no me funciona, me voy a poner una nueva, o otros 20 años, vámonos. Entonces tú tiras con tu pieza nueva como los coches. Esto alargaría, la esperanza de vida se nos va, ¿vale? Eso sin cambiar nada, sino que con lo que estamos ahora mismo en España estamos hablando de eso. Se llama una pirámide invertida. Si son poblaciones con una marcada población de personas mayores y con menos jóvenes. Pero ya nosotros estamos cambiando. Los parques se concibieron en los años 60, en los años 70 para los niños. Los parques que tenían un montón de columpios. Ahora los parques tienen columpios o tienen gimnasios de mayores. ¿Vais viendo o no? Aquí las tiendas, los mercados, los supermercados, sobre todo las grandes de estos comerciales, superficies comerciales, ¿habéis visto que hay bancos por todos lados? Porque sus clientes cada vez son más mayores y de tanto estar por allí, a lo mejor les apetece sentarse. Y yo les voy a poner un sitio para que se puedan sentar. Es decir, nosotros vamos adaptando al público, al consumidor, al usuario de ese parque, de ese centro. ¿Vais viendo? Tenemos que irnos adaptando. Esto no es ni mejor ni peor, diferente. Esto es lo que tenemos. Bueno, pues tendremos una sociedad distinta, ni mejor ni peor, simplemente distinta. Podemos pasar. Vamos a ir viendo el mayor a lo largo de la historia. ¿Por qué he traído esto? Vamos a poner la primera transparencia de esa. Fijaros. Yo muchas veces debatía con yo soy trabajador social y soy también antropólogo, sí. Sí, quisiera saber si esto se va a tocar más adelante, me callo y ya está. Aquellos países que se están o van a aprovecharse de las circunstancias, o culturas más que países, que se van a aprovechar de las circunstancias de España, Portugal, Italia, Francia, Bélgica, etcétera, etcétera. Porque la situación de nosotros es muy parecida. ¿Qué es lo que hay de eso? Pero no entiendo yo la pregunta. Es que no lo quiero decir muy claro. Pues no sé. Los musulmanes que Sí. se van a aprovechar, ellos están aquí y nos van a invadir por medio de los embarazos. Sí. Bueno, la interpretación que nosotros desde la demografía hemos dado es que nos han salvado los embarazos. ¿De qué? Del problema que tenemos de natalidad. De los inmigrantes. Entonces, hay una Ahora, serie de datos. La inmensa mayoría en España eran sudamericanos. Bueno, los estudios no les ha importado poco el origen, sino... Pero es importante porque no es lo mismo tener una cultura o venir de una cultura diferente. parecida a la nuestra, una cultura occidental, a venir de una cultura
totalmente distinta. Esto quedaría para un seminario grandote. Anclada un Ajá. poco en el pasado, en muchos aspectos. Pero hay muchos tipos de cultura musulmana, no hay una, igual que el cristianismo. Entonces, es como decir, todos los cristianos son, bueno, ustedes no tienen nada que ver. Entonces, hay como infinidad de opciones, ¿no? E incluso dentro de ellos hay grupos religiosos cristianos que nosotros los identificamos. ¿No? Esta gente son argelinos, pero es que los argelinos a lo mejor esos son cristianos los que vienen aquí. Entonces, pero solamente ve un argelino. Entonces, todo ese tipo de elementos son bastante complejos. Los estudios lo que nos vienen a decir es que donde se han asentado poblaciones externas a las españolas se ha regenerado, se ha recuperado demográficamente. Otra cosa es el modelo, por ejemplo, de países que estén más avanzados en esto que nosotros, por ejemplo Francia, que tienen modelos multiculturales. Francia lo tiene muy claro, necesita población, mucha de ella es de corte africano, ¿vale? Subsahariana o no subsahariana, pero en su mayoría es musulmana, etcétera, etcétera. Sí, quiero decir, pero que el modelo que nosotros estamos viendo aquí en este caso, como referencia, tenemos varios. Uno de ellos es el francés, y el francés se puede parecer a nuestro. Lo que han hecho es, en base a normativa, una normalización de la población. No me importa tu origen, sino que aquí tenemos pues estas reglas o estas normas y todos nos adaptamos. Me da igual tu religión, de tu ubicación, si eso se hace, pues no debe de haber ningún problema de convivencia. Esa es la clave fundamental. Lo importante... Sí hay problemas. Siempre hay problemas de convivencia. Hay muchos problemas de convivencia. Cuando se trata de esa cultura. Esa cultura viene con... es un lobo con piel de cordero. ¿Vale? Ellos están ayudando a los suyos, pero llega el momento en el que no te metas aquí, que esto este barrio es mío, bueno, yo por ejemplo, donde más dificultades, yo nunca he tenido problemas con la comunidad musulmana, pero sí la he tenido con la española. Yo me he ido a determinados barrios de Sevilla, que son españoles igual que yo, y yo he tenido miedo de pasar por esos barrios. Es que, quiero decir que... hay gente mala, evidentemente. Eso, en todos los sitios. Entonces, no, con el tema demográfico no está relacionado eso. Entonces, quiero decir, si nosotros vinculamos ahora a otro tipo de elementos, como pueden ser la delincuencia, la diferencia cultural, por eso es que digo que daría para nosotros charlar muchísimo, pero no con estas variables, sino con muchas más variables a tener en cuenta. ¿Vale? Es importante entonces entender, por ejemplo, que en el tema del envejecimiento poblacional, si nosotros atendemos a la historia, muchas veces decía, es que tiempos pasados fueron mejores. Y yo como antropólogo, yo digo, ¿eso será verdad de verdad? O sea, siempre los mayores, siempre se han respetado más a las personas mayores, se les ha tratado mejor, pero hemos ido pasando los años y cada vez están peor. Entonces yo he acudido, en base también a los estudios de mi compañero y profesor Malagón, a lo que decía la antropología. Oye, es verdad que los mayores, y muchas de esas cositas os las he traído para esta sesión. Mira, estas son organizaciones, las primeras organizaciones humanas, los primeros grupos humanos nos llamábamos bandas. La primera manera de organizarse los seres humanos. Eran varias familias que se juntaban y éramos una banda. No eran ni familia porque estaban todos como rebujados. No estaba claro que de quién era. Tú eres de todos. Tu padre son todos, tu madre son todos y tus hermanos son todos. Somos una banda. ¿Vale? Ese concepto. Estábamos por ahí, libres dando sarto, que no nos comiera un bicho y nosotros intentamos comernos todos los bichos porque había por ahí. ¿Vale? Estos son bandas, organizaciones preindustriales, donde el estereotipo es, o lo que nosotros tenemos desde aquí es que como que ahí las personas mayores eran personas muy reconocidas, sabias, mandaban en la banda. Lugar que ocupan en las bandas no viene determinado por la edad como sabiduría, viene según cada pueblo la situación económica. Oye, mira, en esta banda hay comida para todo el mundo, si tú eres mayor aquí tú vas a estar bien. Si aquí hay escasez de comida y la banda se tiene que mover, vais viendo por dónde voy. El que se queda atrás, se queda atrás. Porque lastra la supervivencia del grupo. Ostras, pues esto ya no está tan bien. O sea, yo me pongo malo, cumplo años, yo no soy capaz de cazar y mi grupo humano me deja detrás. Aquí sí. Aquí te vas a dejar atrás. Simone de Beauvoir, que es muy famosa en antropología, toda sociedad tiende a vivir exaltando las características propias, dice, de la juventud, como es el vigor y la fecundidad. ¿Por qué? Porque son la base de la supervivencia del grupo.
¿Vais viendo? Todo lo que no sea esto ya no se idealiza. Eso es lo que nos dice la antropología. Fraser, otro antropólogo de peso, en muchas sociedades se ha relacionado lo malo o lo negativo con la vejez. De hecho, en Andalucía tú dices viejo, la palabra viejo. Sí, yo no digo viejo, que eso está muy feo, que suena muy raro, que di persona mayor. Porque viejo, el que lo escucha, le suena algo despectivo, o que es malo. Eso en España, fuera de España no. Se viejo en otro sitio y no te lo... la palabra viejo, Tú vas a Japón, me decía, mi maestro iba a Japón, me dice, me he encontrado con, me decía el nombre, pero yo no soy capaz de ponerlo en pie, y me dice, me he encontrado con fulanito, y me ha dicho, me ha cogido así, me dice, qué alegría de verte, qué viejo te veo. Dice, menos mal que lo sé, y no me enfado con él, pero me estaba echando un piropazo, porque allí el viejo es sabio, curtido, una persona con una experiencia, vais viendo, un reconocimiento social. Esos son elementos que evidentemente en otros sitios no está arraigado. Y el tema del envejecimiento es un común rechazo, podemos cambiar. Mira, estos son algunos ejemplos de bandas, os he traído ejemplos de bandas, no que sean de registro etnográfico de bandas que ya han desaparecido, que desgraciadamente pues han desaparecido cientos de bandas, ¿vale? Organizaciones muy muy antiguas, de que todavía cuando la antropología empezó a nacer, los primeros antropólogos fueron y documentaron casos, ¿no? Eso no lo vamos a tocar, sino de bandas que hoy día existen, ¿vale? Por ejemplo, los bosquimanos. Esa foto es de bosquimanos, esto es real de ellos, ¿vale? Los bosquimanos están en el África del Sur y aquí se potencia mucho el respeto de los hijos hacia sus padres, muy 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 importante en la sociedad bosquimana. Hay un valor jerárquico. Ojo, mayor autoridad del padre, menos de la madre manda menos que el padre, ¿vale? Pero no hay dominación masculina, no sé si yo me estoy explicando, no es como el pater familia romano o la autoridad del hombre, aquí mando yo, no, tú mandas un poquito más que tu mujer, pero tú no mandas sobre tu mujer en términos de dominación, porque aquí eso, que somos mosquimanos, no lo entendemos, ¿vale? Son diferencias culturales importantes, ¿no? Esa persona mayor va a tener autoridad hasta que deja de cazar. Fijaros, manda, por ser mayor. Oye, es que él no sabe mucho de esto. Da igual, tiene años suficientes, por tanto manda más que el que es joven. ¿Vale? Y esa persona cuando deja de cazar, ¿qué pasa? Cuando deja de aportar comida o recursos al grupo, se le deja, no decrepita, se hace más mayor, se le deja morir en una choza. Hay una choza ceremonial, una choza específica para eso, en una parte muy concreta del asentamiento bosquimano, donde la familia acompaña al mayor. Ya, pues venga, ya estás mayor, vamos todos juntos, te hacen una fiesta, un baile, te meten dentro, te dejan un agujerito así, los demás lo tapan todo con barro, caña, etcétera, etcétera, con lo que yo lo tapa, y ese agujerito es mientras que tú estés vivo, yo te voy a dar comida, te voy a dar agua, yo voy a venir a verte. No sé si me estoy explicando, pero ya te están diciendo que no te pueden cuidar y que cuidarte a ti supone poner en riesgo la vida, vais viendo por dónde voy, del grupo humano que depende. Esto es una concepción cultural, cuidado, Esto nosotros en antropología lo llamamos senilicidio encubierto, que es una manera de dejar morir o de matar, igual que lo hay el senilicidio, el infanticidio femenino, también lo existe. En muchas culturas, si nace una niña y no un niño, a la niña, oye, se muere antes que el niño, o se la deja morir. Entonces hay muchas culturas, desgraciadamente esas diferencias culturales están registradas, ¿no? Y podemos poner ejemplos contemporáneos. Pero en este caso, se le da agua, alimentos, todo lo que vaya necesitando, pero ya no volverá a salir nunca más de esa choza. No hay un drama, no se le amarra, no se le castiga, no es obligado, sino que el mayor entra por su propio ayudado, entra por su propia familia, se despide, ¿se entiende? Es cultural, es un acto de toda la comunidad bosquimana y se mete aquí dentro y ya está, ahí se termina. Podemos pasar, estos son los sironos, ¿no? Hemos dado un salto grandísimo, nos hemos ido a la selva boliviana, estamos en otro continente. No, son fotos de ellos, siguen existiendo como grupo étnico, no hay organización social, no tienen organización social, no tienen agente de control. ¿Aquí quién manda? ¿Alguien mandará? Bueno, pregúntame a mí, hoy mando yo.
no hay organización social, no hay agentes de control, son muy anárquicos. Anárquico significa tener un extremado individualismo. Aquí yo me lo guiso, yo me lo como y si hay algo, pues para mí también. A eso se están refiriendo. Miedo al envejecimiento. Encima se mezcla ese individualismo con que en esta cultura, que son los cironos, les da miedo, es un terror el envejecer. A nosotros no nos gusta que nos salgan arrugas, pero eso no significa que tengamos miedo al envejecimiento. No sé si me estoy explicando, pero es que este grupo humano es que le da miedo. Miedo. Miedo al envejecimiento. Y llega hasta tal caso que ellos se hacen sangría en determinadas partes del cuerpo para renovar la sangre vieja. ¿Os suena esto? Porque nosotros en la Edad Media, cada vez que uno se ponía malo, le hacían una sangría, le ponían una sanguijuela, hacían un corte aquí. Esa concepción lo tienen ellos, los cironos. Con recursos escasos, cuando se producen épocas de escasez, nadie va a sostener a los mayores. Ni la familia, porque hemos dicho que son extremadamente individualistas, se está entendiendo. Entonces se da un fenómeno que son los robos en los ancianos. Necesitan robar para poder sustentarse. Estamos hablando de las bandas que decíamos que iban ahí, estaban muy bien los mayores. Y incluso también hay seminomadismo. ¿Qué ocurre? Que cuando se agota si hay escasez de alimentos, se tienen que mover a otro sitio. Esto es como los animales, aquí ni pasto, me voy a otro lado. Y el grupo humano, con lo que pueda cargar cada uno, vámonos. Ay, que yo no puedo andar. Yo sigo para allá, ¿eh? Tú te quedas ahí atrás y te quedas. El problema es que cuando los ancianos son un estorbo, se les deja atrás y si no llegan, pues no han llegado. ¿Se entiende esto? ¿Vamos? ¿Cambiamos? Wow, los esquimales. Todo el mundo conoce a los esquimales. Buena gente son los esquimales. Adaptación, ese es el grupo humano que tiene las condiciones de vida más extremas que ningún grupo humano ha jamás enfrentado. Esta gente. Son tan extremas que son los únicos seres humanos del planeta que consiguen vivir sin ingerir verde. Verde me refiero, vegetales, hortalizas, ¿se va entendiendo? Nada, absolutamente nada. ¿Qué no pasa? Fruta, ahí no hay, ¿eh? Son los únicos seres humanos que metabolizan lo que de verde, algas, que una ballena haya comido y lo metabolizan, son los únicos capaces de hacer eso, ¿eh? O sea, nosotros nos dejas tú 2 o 3 años sin comer fruta y verdura, o nos ponen un barco con Cristóbal Colón y vámonos a las Américas y que no tenga fruta y verdura, y ¿qué le pasaba a los marineros? El escorbuto. Nosotros nos morimos, ¿eh? Ellos no se mueren. Ellos comiendo pescado, ellos son capaces de ahí obtener lo que nosotros no somos capaces de hacer. Fijaros, la evolución de adaptación a esas condiciones son el único grupo humano que los hace, ¿vale? Los esquimales. ¿Qué pasa? Que las condiciones de vida son tan duras, o eran tan duras, nos lo han pasado, que, porque ellos siguen existiendo, evidentemente, como grupo, que un pequeño accidente, un día que te despistara, ¡ay, da un paseo! ¡Ay! ¿Dónde? Ah, pues se ha puesto el sol y no soy capaz de llegar al grupo, te moría. ¡Ay, me he lastimado el pie! No llego al iglú, te muere. ¡Ay, me he lastimado el pie! Un oso, pum, te come, te muere. Ahí te moría por todo. Estamos hablando de unas condiciones muy extremas. Muy extremas. ¿Qué es lo que ocurre? Que cualquier mijita, por ejemplo, que tú no seas capaz de sustentarte, ni sostener a los tuyos, a lo mejor con 30 años ya eras muy mayor. O con 40 años eras ya muy mayor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Se te decía lo siguiente, te decía tu hijo mayor, normalmente era el hijo varón, te decía, papá o mamá, esta noche vas a dormir fuera del hilo. Sin ningún drama, nadie llora, los nietos, los hijos le dan un besito, ya, pues nada, pues para afuera, venga. Y se iba sin nada, sin abrigo, nada. Por la mañana, pues ya había muerto. ¿Se está entendiendo? Esto, que es una barbaridad para nosotros, por personas de significado encubierto, culturalmente estaba lleno de un misticismo, el espíritu ha viajado, esto, un collar, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Tenía un halo de misterio y de espiritualidad, ¿no? Que lo justificaba y no le daba drama, pero el drama era evidente, ¿no? ¿Sabéis cuándo se acabó el problema? Esta gente está en Canadá, la parte esa. Cuando vino a la iglesia. No, la iglesia no fue. Cuando
Resulta que las empresas petroleras y todo esto, claro, dicen, esta gente son aquí los mejores para todo. Empezaron a contratar a estas personas a trabajar. Eran fantásticos trabajadores para las condiciones de allí. No necesitaban nada, eran maravillosos. Claro, esas personas, si tú las contratas, tú le tienes que pagar un salario, le dabas de alta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Pues mientras que tenían un salario, mantenían al iglú y a todos los iglús de la zona, ¿estamos de acuerdo o no? Pero es que además tú cumplías años y te daban una pensión. Claro, había cotizado. ¿Se entiende? El gobierno canadiense te ponía no se moría ni uno. Acabó el problema. Por eso decimos que es un problema de tipo económico. Es decir, en sociedades donde hay escasez, como esa que yo os he pintado al principio de los esquimales, que un pequeño accidente ya era la muerte del grupo. Cualquier mijita. Pero claro, si resulta que ahora tú, que estás jubilado, tu pensión sostiene a 22 personas, o a 30, que también se da el caso, una sola pensión chiquitita, dice, ese no le pasa nada, ¿eh? No, tú tienes frío, toma, tápate. ¿Qué quieres? ¿Comer pescado? Pescado. ¿Qué quieres? Fruta, te la buscamos. Porque no, exactamente, tú eres muy valioso. No. Lo que pasa aquí, que se muere uno y lo ponen, son capaces de... Eso, yo no lo quiero decir, porque me están grabando. ¿Podemos cambiar, por favor? Vale, creo que te has saltado algo. A ver, dale para atrás. Ah, no, las bandas va directamente. Va, pues entonces, al ponerla yo me he saltado cosas. Vamos a ir a otro modelo de organización que son los estados. Bueno, están evidentemente las bandas, las tribus, jefaturas, un montón de tipos de organizaciones humanas. Nos vamos a ir ya a los estados, que ya vamos a dar un saltito, ¿no? Este es el Imperio Inca. El Imperio Inca es un estado con todas sus construcciones, toda su logística y toda su historia. Tiene un enorme desarrollo de la organización social, más complejo que el nuestro en algunos sentidos, ¿vale? O por lo menos lo que sabemos de ello. Todo hombre, mujer, ahí pone mujer, pero mujer, anciano, tienen asignadas funciones. Oye, aquí tú cuando eres viejo o vieja, yo puedo hablar aquí y decir viejo o vieja, ¿no? Nadie se molesta ya, ¿no? Vale. Viejo o vieja, ¿tú qué función tienes? ¿A ti qué trabajo te reconoce el Estado? Aquí, ninguno. Lo que tú te quieras buscar, o tu nieto, tu enreo, como yo digo. Pero tú no tienes función social. Ahí sí, ¿eh? Ahí automáticamente de tu jubilación, vamos a llamarla así, ¿vale? Tú dejas de trabajar y si eres hombre, te conviertes en consejero. ¿Consejero de qué? ¿Tú que has sido albañil? Pues tú eres el consejero de los albañiles. ¿Y yo a qué me dedico? Tú estás en tu casa todo tranquilo. Y cuando un albañil tenga algún problema, que vaya a hablar contigo y tú lo ayudas y le dices por dónde tiene que tirar. ¿Y por eso qué hago? Pues tú cobras un salario. Ah, me gusta. Y las mujeres, por ser mujer, son mayores ya, van a ser matronas o parteras, me da igual el nombre que le pongamos. Van a asistir a los embarazos, los partos, vais viendo. Oiga, mire usted, que yo nunca he tenido un niño, no sé cómo es esto, da igual. O ayuda. Cuando una mujer se ponga de parto en tu barrio o en la zona tuya, tú, junto con el resto de mujeres mayores, tenéis que, como si fueran las enfermeras, tenéis que ir a asistirlas. Ese es tu trabajo. Y tenéis que visitarla, a ver si el niño va bien, si le lleva el embarazo bien. Os dedicáis a eso. Es un trabajo. Pues eso estaba organizado. Son funciones sociales. Incluso tenían un tributo especial, un impuesto especial que era para discapacitados. Todos pagaban un dinero que era para ayudar a las personas que no se podían valer por sí mismas. Esto eran los incas, ¿eh? Y hablamos nosotros de la ley de dependencia, también ya tenían algo parecido. ¿Podemos cambiarlo? Aquí se mayor interesa, ¿eh? No en el otro lado como explica. Vamos a ver China. La gente son listos. Bueno, de China, que es una cultura asiática, hay una reverencia increíble. Ya he explicado antes Japón, que es de la misma esfera cultural, muy diferente, pero es para que nos entendamos, hacia los antepasados. Es decir, beneficia al que sea viejo. ¿Por qué? Porque mire usted, el que es más viejo es el que está más cerca de los antepasados. ¿Se ha entendido o no? A más años tenga, más te tengo que escuchar, cuidar, mimar, más manda. Porque tú estás más cerca, efectivamente, de los antepasados, que son a los que yo venero. Uno que sea chico o joven, aquí no tiene nada que decir. La edad es un símbolo de reverencia. La edad es un símbolo de sabiduría. Oiga, ¿usted cuántos años tiene? 80. Entonces allí dicen, qué listo tiene usted que ser. A lo mejor el hombre no es listo o la mujer no es lista. Pero solo por la edad, allí se entiende que tienes que ser muy listo. ¿No habéis escuchado los demás saber diablo por viejo que por eso? La edad. Confucio, bueno, el confucianismo sabéis que es un movimiento que duró siglos y todavía hay flecos de ello, ¿no? La familia debe dotar la obediencia al hombre, aquí la mujer no entra, de más edad. Lo marcaba la edad, lo marcaba el género y dentro del género lo va a marcar la edad.
Cambiamos, por favor. Otra vez. ¿Qué pasa en China? Bueno, aquí tenemos el taoísmo, que es un movimiento posterior al confucianismo, que es la doctrina de Lao Tse, que significa viejo maestro. Los hombres santos son los viejos. Vosotros no habéis visto en las películas chinas que salen unos chinos con unas barbas blancas muy largas y en las pinturas Esto es taoísmo. Y lo que esa barba significa es sabiduría. A Abraham, suena, ¿no? La Biblia, se le representaba, el hombre a lo mejor no tenía ni barba, ¿eh? Y Matusalén, con barba muy larga. ¿Se está entendiendo? Recordad que el cristianismo son 1000 o 2000 años después de esto. ¿Vale? Entonces recoge esa idea de la sabiduría vinculada a la barba blanca. Pues viene de aquí, el envejecimiento. Los viejos, aquí, total control de la vida de los jóvenes. Si somos los que nos tenéis que escuchar, nosotros mandamos para todos. Tú vas a trabajar de albañil, tú vas a ser carpintero, tú te vas a dedicar a escribir. Usted a mí no me gusta, tú vas a escribir. Tú te vas a casar con este, tú con este y tú con este. Usted que no, me da igual, yo mando, soy viejo y yo lo digo. ¿Se entiende lo que acabo de decir? O sea, llega a tal punto en la cultura china, asiática, que organiza los casamientos, los trabajos, las relaciones comerciales. Los jóvenes no tienen ni voz, ni voto, nada. Esto es, le hemos dado la vuelta. Hemos puesto a los mayores de jefe, ¿vale? ¿Qué ocurrió en la Revolución Roja? La Revolución Roja, comunismo, China, fue la revolución, ellos la llamaban, no la Revolución Roja, ellos llamaban la Revolución de los Jóvenes. ¿Se ha entendido esto? Quienes hicieron esa revolución eran los que querían cambiar las reglas de juego. Los que no les gustaban las reglas de juego, no eran los mayores, ¿eh? Fueron los jóvenes, hicieron así, pero no quitaron, evidentemente no acabaron con miles de años de historia sobre el tema del envejecimiento, la vejez, eso sigue estando presente, ¿no? Cambiamos, por favor. En la Biblia, el pueblo judío es un pueblo, vamos desde la Biblia, no desde el punto de vista, por favor, entiendan ustedes, religioso, no me atrevería, sino desde el punto de vista de un documento histórico, ¿vale? El pueblo judío, que ese documento refleja parte de la historia del pueblo judío, siempre se marca como respetuoso con los ancianos. ¿Estamos de acuerdo? No, de hecho, a Dios, en el Antiguo Testamento, siempre se le representa como un amable anciano, también de barbas blancas. Vais viendo por dónde va esto. Unir la vejez con la sabiduría, lo santo, eso viene aquí también, aparece aquí. Muchas religiones van a prometer, igual que el taoísmo, lo decía antes, la longevidad o la inmortalidad. El cristianismo, que surgirá después, no te dice que tú vas a ser inmortal, ¿a que no? A ti te dice que tú tendrás una vida después de la muerte. Es una religión, rompe con las religiones de ese momento, rompe, es totalmente distinta, porque es una religión negadora de la muerte. En las otras es durar lo más posible. ¿Vais viendo o no? Aquí es, si te mueres no hay muerte, porque hay vida, resurrección, después de la muerte, esto sigue para adelante. Seguimos, cambiamos, por favor. De hecho, en el Antiguo Testamento hay como dos percepciones del envejecimiento diferentes. Hay una defensa de la longevidad. Se mencionan los consejos de mayores o consejos de ancianos, que son consejos de sabios, ancianos sabios, ¿vale? La edad de los personajes, cuántos años tenía Matusalén, ese hombre. ¿Se va entendiendo? No es una edad real, es una edad simbólica, como te estaba diciendo Matusalén, que tenía 600, 800, 40, yo qué sé, una burrada, no me acuerdo, era una cifra así. Lo que te está diciendo es que era muy listo, que era muy sabio, que era muy santo, esa cifra, ¿no? La vejez tiene respeto, tiene admiración, solamente hay una excepción, si así vosotros la queréis ver, que es la historia de Susana y los dos viejos, que hay dos viejos que se enamoran de una muchacha y lo que hacen es muchas maldades y le dicen que ha hecho, que ha deshecho, casi matan a la muchacha por las mentiras de los dos y sale un joven y lo salva. Ya eso lo leí vosotros en casa y le buscáis la historia, pero es la única excepción en el Antiguo Testamento donde caemos. Gracias. En el Nuevo Testamento es una religión de vida, hacemos ¡plá! Y lo cambiamos. Llega un salto increíble el tema. Cristianismo se separa de otras religiones que son gerontocráticas, aquí, como la judía, por ejemplo, y irrumpe un niño.
Un niño en toda la historia de las religiones siempre habían sido sabios con barba blanca. ¿Se va entendiendo? Y aquí el niño Jesús, lo acabamos de cambiar. Bueno, pues desde entonces hasta ahora lo hemos cambiado todo. ¿Se va entendiendo? Es decir, ese giro es muy importante para el envejecimiento. El niño Jesús. Porque además, para colmo, ese niño no envejece. Y muere sabio con barba blanca, ¿que no? Que muere con 33 años. No le da lugar. Pero ojo, ya muere santo, muere sabio. Vais viendo, incluso de pequeño ya predica en el templo, hace esto, hace lo otro, etcétera. Roma, los romanos. Qué peligro tenía. Juvenal. Hombre, ya por el nombre sabéis que defender a los mayores no lo va a defender. Juvenal. Juvenal dice que envejecer es ver morir a los seres queridos y estar condenado al duelo y a la tristeza. Son frases increíbles. El anciano decía que era la representación de todos los males. Los romanos el envejecimiento no lo quieren. Nada que se parezca. Ellos ya sus pelucas, sus no sé qué, sus no sé cuánto, su cosmética, esto ya lo tienen los romanos. Horacio dice que una mujer joven es el símbolo de la belleza y la mujer vieja es el símbolo de la absoluta fealdad. Eran muy crueles, ¿eh? La vieja enamorada se metía en los... Bueno, ya sabéis, la sátira, todos los registros de representaciones teatrales. Todo el desprecio y el abandono iba directamente a esa vieja enamorada con la que siempre se estaban riendo, metiendo, etcétera, etcétera. En nuestro tiempo, voy dando muchos saltos, pero quiero que vayan viendo esos mitos, ¿no? El fenómeno de la jubilación, como fenómeno económico, es una retirada obligatoria de una persona del mercado de trabajo. Es un fenómeno histórico muy reciente que viene de más o menos la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros tiempos, ¿no? Y además está determinada socialmente. Oiga, ¿por qué nos jubilábamos antes a los 65 años? Pues porque se pusieron de acuerdo en que era a los 65. Y usted, ¿y ahora por qué son a los 67? O porque nos hemos puesto de acuerdo en que sea a los 67. Y dentro de unos años será a los 68. Sí, era a los 68. ¿Se va entendiendo? ¿Y por qué uno se tiene que jubilar unos años antes en una profesión y otros años después? Porque nos hemos puesto de acuerdo en que debe de ser así. Está determinada socialmente. ¿En todos los países la edad de jubilación es la misma? No. Oiga, ¿podríamos poner edades de jubilación diferentes si son hombres de si son mujeres? Ponga usted la siguiente. En Corea, por ley. En Japón, vamos a poner Japón. Hay 60 años en Corea. En Japón, 63 años los hombres. ¿Y las mujeres? 61. Alguien dirá, ¿por qué? Ni idea. Normativa japonesa. Dele usted otra, por favor. Ahí tiene más ejemplos. Turquía, los hombres a los 60, las mujeres a los 58. Australia, ¿eh? Los hombres a los 65, las mujeres a los 63. Reino Unido. Los ingleses son europeos, ¿no? Van a discriminar hombres a mujeres. Hombre, edad, 65. Mujeres, 60. Oye, ¿usted por qué? Porque lo dicen ellos, se han puesto de acuerdo y esas son sus normas. Y allí las aceptan. República Checa, ¿no? Los hombres 62, las mujeres 59. Hungría 62 hombres, mujeres 60. Austria, otro país europeo, 65. A mujeres 60. ¿Se va entendiendo? Está determinada socialmente. Incluso hay países de la Unión Europea que tienen diferencias de hombres y de mujeres. Oiga, eso no sería... ¿iría contra la normativa europea? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Evidentemente también está vinculado a un riesgo de exclusión social. Es decir, oiga, ¿es verdad que cuando uno se jubila puede ver reducido su poder adquisitivo? La entrada de dinero, pérdida de poder adquisitivo. Sí, normalmente va acompañado de eso. Oiga, ¿habría algún caso en el que yo me jubilo y veo aumentado mis ingresos? Sí. Como trabajador social digo que sí. Los pobres, transeúntes, personas sin hogar que no tienen nada, cuando surgieron las pensiones no contributivas, cumplían la edad de 60 años, creo que es a partir de donde se puede solicitar, y de buena primera se encontraban que por primera vez tenían una entrada de dinero. Acababan de hacerse ricos. Empezó a entrarles dinerito. Un chico, una pensión no contributiva. O sea, hay casos en que es al revés, pero estamos hablando de casos que vienen de unas necesidades muy concretas, ¿no? Sin papel no hay función social para nuestros mayores.
Muchas veces se producen crisis o reajustes entre el sujeto y la familia. Yo conocí a un alumno de aulas de mayores de los primeros años, que él era capitán de navío mercante, se llevaba a lo mejor 8 o 9 meses en el mar y volvía. Bueno, pues este hombre un día se jubiló y volvió a su casa. Y yo, en ese momento hacía yo estudios, ¿no?, sobre los mayores, la repercusión de la jubilación, y decía, uy, este caso a mí me interesa mucho, voy a hablar con ellos. Y yo hablaba con la mujer, porque me interesa hablar con la mujer. Y decía, bueno, oye, ¿tú cómo llevas lo de la jubilación? Y decía, él lo lleva regular, pero yo es que lo llevo fatal. Y yo, ¿a ti qué te pasa? Yo me asomo así, desde la cocina, y veo ahí un señor, un tiranta, una camiseta de tiranta, sentado viendo la tele, y digo, ¿y sé quién es? Claro, la mujer había vivido siempre sola. Y tenía yo un señor en su salón, y yo le digo, anda, ¿por qué no? Y lo animo, hace esto, y ahora digo, pero ¿eso te ha traído algún problema? Porque yo veo que él es muy dispuesto, se pone, no, que va, digo, mira, él coge, y el otro día me enfadé con él, porque me lo encuentro en mi cocina, la frase es mi cocina. Y había sacado todas las latas, los alimentos, todo lo de la despensa, lo había sacado todo, y cuando llego yo digo, ¿qué estás haciendo? Y me dice, tú no te preocupes, que lo estoy poniendo todo bien. Digo, ¿pero qué estás poniendo todo bien? Si lo has sacado todo, eso ya estaba bien. Dice, no, te lo estoy ordenando por tipo de alimento y por fecha de caducidad. Y me decía, este hombre se creerá que está en el barco todavía. Mira, la mujer me lo decía, pero como diciendo, hay un reajuste, porque claro, la vida del hombre, en los estándares, esto va a cambiar, esto ya no tiene nada que ver con lo que viene detrás. Es fuera de la casa, la mujer en la casa, son esferas que luego cuando se juntan en la jubilación o en la edad de la vejez, hay que encajar un montón de piezas. Y me decía, y bueno, ¿y tú cuando necesitas arreglar tus cosas, tú qué haces? Eso ya lo tengo yo. ¿Pero qué es lo que hace? Digo, niño, verme por el pan. Y yo cojo por el pan y yo recojo todo, lo pongo todo como yo quiero. Y digo, bueno, ¿y si no te da tiempo? Dice, si no me da tiempo, digo, ¡ay! Que te me ha olvidado la leche, vas a tener que ir otra vez, pero no vayas a esta tienda, vete a la tienda y lo manda mal lejos. Entonces, ya me da tiempo a mí de hacer de todo. No hay proceso de conflicto, pero son conflictos normales que tienen que ver con la propia convivencia, ¿no? Crisis de ajuste. Díaz Nicolás dice, es un gerontólogo muy famoso español, el estatus del mayor se vincula a una situación de pérdida, en primer lugar, de estatus ocupacional, que es el trabajo, ¿no?, pero también de ingresos de salud, de relaciones sociales y, en suma, de importancia en la sociedad. Pero nosotros no se la damos, pero es que tú hablas con una persona mayor, tú le dices, tú te presentas en España, ¿no?, nuestro marcador de identidad. Hola, soy fulanito, y la primera pregunta, ¿a qué te dedicas? Y tú dices, soy tirirí, y tú dices tu profesión. Segunda pregunta, ¿tú dónde vives? Son 2 marcadores, y si es de larga, ¿en qué parte? Esas preguntas en España funcionan. En otros países no, en otros países como Estados Unidos, cuando tú hablas con otros colegas, te dicen, hola, soy Harry y cobro no sé cuántos miles de euros a la semana. Y te presentan así, tú lo miras así y dices, ¿se creerá este que yo le voy a decir lo que yo cobro? Yo te voy a decir esto, o soy otra vez y vivo en un piso número 82. ¿Y 82 eso qué es? 82 que a más alto, más poder adquisitivo tiene. Y allí funciona ese marcador, en Nueva York, por ejemplo. ¿Sabes? Pero aquí, esto aquí no vale, aquí tienes que decir tú a qué te dedicas, de qué te gusta, a qué no te gusta, tú has ido a la feria, has ido a esto, conoces, aquí tienes que decir otra cosa porque si no, no te funciona. Pero muchas veces, claro, cuando nosotros nos jubilamos y nos dicen, bueno, ¿tú qué eres? Y nos dejan así. Soy jubilado, pensionista, yo era no sé qué, nos han dejado sin marcador identitario para presentarnos. ¿Y ahora qué le digo? ¿Se está entendiendo? Porque como no está preparado, no sabemos qué decir. No sabemos qué decir. Malagón Bernal decía, la persona mayor ya no conlleva tan solo el concepto de pesada carga o losa venerada o beneficiaria del gasto social, sino que a su vez se ve al anciano como recurso comunitario, significándose aquí el concepto de dar frente a la realidad parcial de tan solo recibir. Este es el que creó la aula de mayor aquí, conmigo, de mi maestro. Es el concepto. Esa es la idea, pero más que verdad. Es que esto es verdad, lo demás, que estás jubilado, no estás jubilado, que tienes, que dejas de tener, tú sigues siendo persona. Y tú tienes mil historias ahí, 1000 inquietudes, y tienes, ¿qué te pasa? ¿Que te duele un pie y no puedes correr? Pues no corra, anda, pero haz lo que quieras. Tiene un montón dentro, muchísimo. Ese concepto es muy importante, pero también uno se lo tiene que tener claro. Vosotros lo tenéis claro porque estáis aquí.
Pero ¿cuánta gente que conocéis vosotros de edades próximas o generacionales pues están más apagados, no quieren hacer nada, no quieren, y han asumido perfectamente este rol, ¿no? Desgraciadamente. La inserción social, vida social activa, la importancia de la autoimagen. ¿Cómo me defino yo? ¿Cómo me veo yo? ¿Yo qué soy? Pues me voy a definir bien, me voy a redefinir bien, me voy a sentar en mis convicciones de lo que yo soy y lo que yo quiero hacer, ¿no? La familia muchas veces es un refugio, se pongo aquí, refugio de clases pasivas. Pongo doloroso no ser afectado, no saber qué papel se tiene. Yo doy seminarios de preparación a la jubilación y seminarios también de violencia con los mayores, maltrato a las personas mayores. Muchas veces encontramos familias que cogen al mayor y al mayor lo aparcan en una esquina y dice lleva las 24 horas, no saben qué hacer con él, y el mayor está allí 24 horas. Es un sujeto pasivo que no se está entendiendo. Es que no hay un reajuste con la familia en algunos casos, ¿no? Importancia de la cultura y el ocio, ole por vosotros. Aquí estáis, aumentando vuestras inquietudes, vuestra cultura, vuestro conocimiento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No estáis viendo la tele, estáis aquí. Importancia de las experiencias intergeneracionales. Está muy bien, pero además, si puede ser con otras generaciones, todavía mejor. Ya ahora mismo no se puede hacer la aula vídeo, pero se hacen muchas experiencias intergeneracionales de intercambio de aula. Eso es muy importante. Ganáis vosotros, ganan ellos, que ellos os necesitan. Eso es súper importante. Súper importante. Y ya vamos a terminar con los mitos. Vamos a ir viendo uno por uno. Esto es un test. Bueno, os pongo aquí. Os proponemos que comprobéis si mantenéis estereotipos de las personas mayores y cuáles son estos estereotipos, respondiendo brevemente a las siguientes preguntas que os formulamos y posiblemente probando cuáles son mitos y cuáles son verdad. Parece que estamos haciendo un programa de la tele, ¿eh? Un mito, todos son mitos científicos, ¿vale? Todos tienen estudios detrás, ¿vale? Está puesto así un poco más en broma, pero que se entienda que están hechos en base a estudios científicos. ¿La mayoría de las personas mayores tienen demencia? No. Hay gente que dice los mayores tienen la cabeza perdida, no saben lo que dice, ¿no? Yo escucho eso muchas veces, ¿no? Dile usted, por favor. Es un mito, evidentemente, es una mentira muy gorda. Tan solo entre el 6 y el 10% de las personas mayores de 65 años puede padecer demencia. Además son ratios muy grandes, entre el 6 y el 10. Y de entre las personas de más de 85 años, un 20% puede padecer. Además, algunos tipos de demencia pueden ser reversibles con su tratamiento y su medicación, o sus talleres cognitivos, etcétera, etcétera. Se va entendiendo, si no hay una relación directa entre edad, por eso se llama que es un mito, ¿vale? Y el tema de demencia, muy importante. Oye, pero el Alzheimer es una enfermedad que está catalogada como un tipo de demencia que está asociada a la edad, pero hay un montón más de demencia. Pero hay demencia hereditaria también. Efectivamente. ¿Vale? Hay otras de origen cardiovascular, demencia, por ejemplo, el Alzheimer, unas son más en mujeres, otras en hombres, hay un montón de tipos de demencia, ¿vale? Las personas mayores tienen mayores dificultades visuales y auditivas. Ya está difícil, es que ya nos ha puesto usted en un compromiso, claro que lo ha puesto. Dele usted, por favor. Que es verdad. A partir de los 40, se comienza a producir un deterioro de la capacidad visual y auditiva, nos guste o no nos guste. Por eso los usuarios de gafas es a partir de los 40 la gente, si no para cerca es para lejos. Tú empiezas a necesitar ayuda, ¿vale? Sin embargo, solamente el 30% de los sujetos mayores de 70 años tienen verdaderos problemas de audición. La audición es más bajita a los niveles, ¿no? En edades más avanzadas hay una pérdida del sentido del gusto, también se nos afecta, ¿vale? Todo eso va vinculado al propio paso de los años. Sin embargo, la mayoría envejecen de forma satisfactoria. Más, muchas veces puedes perder el gusto, pero tú no te has enterado, porque como no lo pierdes de golpe, sino que lo pierdes a lo largo de 15 o 20 años, a ti te sigue sabiendo a pollo. Tú ya no te acuerdas si era el mismo pollo que te comiste cuando tenía 15 años. ¿Se está entendiendo o no? O a lo mejor notas algo raro, porque dices, eso es el pollo que está hormonado. Se entiende, pero técnicamente estamos hablando de un elemento paulatino que no debe de afectarte, ¿no? ¿Las personas mayores tienen más accidentes de tráfico como conductores que otro grupo de edad? Bueno, una pregunta, ¿no? Ahora estaban con eso de que a los 70 le querían poner... Dele otra vez, que es que está acertado. Dele otra vez. Ahí está.
Es un mito. Y esto lo saben las aseguradoras, pasa que son muy cucas, ¿vale? Las personas mayores suelen tener menos accidentes que los conductores más jóvenes. De hecho, los conductores con más accidentes son los que obtuvieron el carnet de conducir 4 años atrás. O sea, estos son peligrosísimos. La aplicación de esto es que las personas mayores, a pesar de ser más vulnerables debido al deterioro de sus capacidades cognitivas, sensoriales y motoras, también son conscientes de ello y por tanto evitan situaciones que pueden ser de riesgo, como conducir por la noche, realizar recorridos desconocidos o ir muy ligero. ¿Eso qué hace? Porque se reducen los accidentes. Esto lo sabe la aseguradora, pero a que no bajan los seguros. Me echan ahí cara, ¿no? Dele usted otra vez, por favor. Las personas mayores ya no tienen capacidad de aprendizaje. Wow. A ver, dele usted, por favor, que está para que debe de quedar para atrás, porque creo que están... Ahí está. Es un mito. Pueden aprender prácticamente igual que una persona joven si se encuentran motivadas en la tarea. Hombre, otra cosa es que vamos a aprender cómo configurar un móvil y quitarle el software de no sé qué. Y digan, a mí me enseñar WhatsApp, que es lo que yo quiero aprender. ¿Verá cómo lo aprendo? Las cosas raras que yo no voy a usar, ¿para qué me va a enseñar eso? Si tú quieres aprenderlo, tú lo vas a aprender. Eso está claro. ¿Ser joven es lo más importante para estar en buena forma física? No. Es un mito. Irse a los países nórdicos, vaya a ver a la gente mayor corriendo. Vamos, es raro el que está sentado viendo la tele. Es otro concepto, porque además tienen más tiempo. Desde chiquitito, ¿eh? Un concepto de salir a la calle a hacer actividades desde muy pequeñito en familia. La práctica es más importante para estar en buena forma física que la edad. De hecho, podemos compensar la pérdida de fuerza física, por ejemplo, dedicando más tiempo. Lo que hacemos es, en vez de dar un salto desde aquí hasta ahí, pues lo doy desde aquí, pero lo doy. Vamos a hacer yoga, pues a lo mejor no me puedo poner así, o a lo mejor sí. O si no me pongo así, me pondré un poquito menos. Pero lo hago. ¿Se va entendiendo? Ya está. Es el único cambio. Las personas mayores son más infelices que otros grupos de edad. Son estudios de felicidad, son fuertes. Lo han hecho con millones de personas a nivel internacional. Vamos a ver la respuesta. Es un mito. La infelicidad no está relacionada con la edad. De hecho, hay estudios que indican que los más felices son las personas de entre 20 y 90 años. Este tramo, ¿por qué no más? Pues seguramente ni entraron en las encuestas, sino a lo mejor también las ponemos, porque la gente que cumple 120 años, 116, 100, cuando le hacen las entrevistas, no son personas tristes. Has dicho de entre 20 y 90. 90. Es que ahí está otra cosa. ¿No? Que los más felices son las personas de 20 y 90 años. Unos 20 los dos tramos. Los más jóvenes, la juventud, y los más mayores. Los del medio no es entre, o sea, todo el tramo. Quita la palabra. El entre, ¿vale? Esos dos tramos, el 90. Nosotros no estamos en eso. Ah, pues ya llegaréis. Está ahí en proceso. Por eso cada día soy más feliz, porque os estáis acercando a los 90. Las personas mayores tienen menos apetito sexual. Vaya las preguntas también aquí en el foro. Madre mía. Pues no vamos a decir, a ver, que levante la mano. No. Respuesta 7. Es verdad. Estamos hablando de apetito. Con el envejecimiento desciende el apetito sexual, debido en gran parte a los cambios hormonales que se producen. El 30% de los hombres mayores de 65 años manifiesta seguir teniendo apetencia frente a un 7% de las mujeres. Hay otros estudios que nos dan otros porcentajes. Tiene que ver con las hormonas. Eso que a lo mejor nos pasa a los nietos, vemos a los sobrinos, está disparado con las hormonas, que no me vea. Es verdad, es que son las hormonas. De revolución, y dice, que ha llegado el calor, la primavera, ya tendrán las hormonas. Es que es verdad, que en esa época se disparan. Y, ¿vale? Tiene que ver con esto. Es para las personas mayores más difícil cambiar, porque siempre se les ha dicho que son muy rígidas, muy poco flexibles, ¿no? Eso siempre se dice de las personas mayores. Ahí os pongo medio verdad. Debido a la adquisición de hábitos fuertemente asentados a lo largo de la vida, las personas mayores son menos susceptibles a los cambios y por tanto es más difícil que cambien. Pero esto es una acomodación. Sin embargo, si están motivadas, volvemos a decirlo,
en hacerlo y disponen de la ayuda necesaria, podrán hacerlo. Las personas mayores también pueden aprender cosas como utilizar las nuevas tecnologías vinculado al cambio, al aprendizaje. Hay personas que no es que no sean capaces de cambiar, es que no quieren. Usted podría... No, pero usted podría... Que no quiero cambiar, pues si no quiere no es que no pueda. Eso en las mayores también. Hemos dicho, oye, ya tenemos una edad y sabemos muy bien lo que queremos. Eso. Vais viendo, eso es muy importante. ¿Eso significa que se tenga la razón? No, significa que tú consideras que tienes la razón y es muy importante y la quieres mantener porque además la crees firmemente. ¿Se va entendiendo? Pero si tú tuvieses dudas, querrías cambiarla. Claro. ¿Vais viendo? Entonces, es una cuestión de acomodación personal, de asentamiento personal, de convicción personal, todo eso está mezclado. Que un día es una cosa y otro día es otra. Yo qué sé, yo no sabía que las personas con intolerancia a la lactosa tenían tantos problemas. Hasta que resulta que en mi casa, o mi familia, o mi vecino, he conocido a uno, o a mí me ha pasado, y ahora yo tomo realidad de todo lo que hay aquí detrás, y la de problemas que tienen. ¿Se va entendiendo? O sea que nosotros mismos, conforme vamos descubriendo elementos, puesto un ejemplo, vamos adaptándonos y vamos necesitando, ¿no?, cambios, ¿no? Es importante. Las personas mayores son muy parecidas entre sí. ¿Vosotros sois todos iguales? No. De verdad, es que la gente que le gusta homogeneizar y todo igual y todo, es un mito. El haber vivido más tiempo supone haber experimentado muchas más cosas, tanto positivas como negativas, diferentes a las que experimentan otras personas, ¿vale? Estas vivencias configuran el carácter de lo que es de entender que las personas mayores sean más diferentes entre sí, maximizándoles la variabilidad. Son tremendamente variables. Un grupo, es como decir, voy a trabajar con el grupo mujeres, con las mujeres de la localidad de Largaba. Las mujeres son muchas mujeres, hay muchas realidades diferentes. ¿Usted a qué se está refiriendo? ¿Con qué grupo de mujeres? ¿Se entiende? Esto es muy importante. Los niños, ¿qué niños? ¿De qué curso? ¿De qué edad? ¿Con qué problemas? ¿Con qué necesidades? Son todos tan distintos, porque hay muchísima variabilidad. Ojo, si yo tengo 15 años, yo a los de 60, 70, 80, todos los veo iguales, ¿eh? ¿Se ha entendido lo que acabo de decir o no? Si yo tengo 80, yo a todos los zagales estos, yo los veo todos iguales. Eso que estamos haciendo, ya estamos comparando por grandes grupos. ¿Vale? A esto muchas veces se refieren, se da intergeneracionalmente, si encontramos nosotros estas perspectivas. Bien, ¿la depresión es más común en la vejez? La depresión, hay mucha gente que toma pastillas, va al médico. Es un mito, los médicos lo saben. En determinadas poblaciones la prevalencia de depresión no muestra diferencias entre personas jóvenes y mayores. Este estereotipo puede ser explicado porque la prevalencia de depresión en instituciones es muy alta debido a los cambios que experimenta la persona en su vida. Sí es cierto que las personas mayores confiesan tener más sentimientos de soledad, pero en realidad la aparición de esos sentimientos es dependiente de la red de apoyo con la que cuentan las personas. Que tú te sientas, por ejemplo, triste o solo, no te lo dan los años, te lo da tu situación personal. ¿Se ha entendido esto? Tu red, lo que tú tengas alrededor, tu red social, red de apoyo. Si no hay red de apoyo, te puedes sentir así. Hay gente que no tiene red de apoyo y es feliz en su situación de soledad, ¿eh? Es una soledad, ¿se está entendiendo? O gente que tiene mucha red de apoyo y elige estar solo. Cuidado, que eso es una elección, no una... ¿Se ha entendido? Por elección personal diferente. O sea, hay muchísima diversidad, ¿vale? Creo que, bueno, eso es un ejercicio, no lo vamos a hacer. Con esto terminamos. Muchísimas gracias a todos por el ratito que hemos echado. Espero que hayamos movido aquí cosas, que es lo importante de la universidad. Y a partir de aquí pues veamos también, nos veamos nosotros también, ¿no? Si estamos en determinadas edades con otra fuerza y con renovadas energías. Pero vamos, vosotros, esto que os estoy contando, ya lo habéis superado, lo tenéis súper clarísimo, pues que estáis aquí en los aulas de mayores, estáis en aulas universitarias y estáis en otra tesitura. Muchísimas gracias por escucharme. Alguien, porque había intervenciones, pero no sé si alguien ahora pues quiere hacer alguna pregunta o intervenir o hacer alguna cosa. Ha quedado clarísimo. Estupendo, como nada. A seguir viendo, ¿no? Muchísimas gracias a ti.
Bueno, el teléfono